Muy bien, ahora continuamos. Ya tenemos nuestra tabla empleados y nuestra tabla departamentos. Ahora el siguiente paso que vamos a ver es cómo agregar datos a esas tablas. Eh, bueno, tenemos estas dos tablas, están relacionadas, pero cada una tiene sus propios datos. Vamos primero a trabajar para poder agregar un empleado. Como esta tabla de empleados hace referencia a un registro de la tabla de departamentos, bueno, pues ese registro debe de existir antes de poder agregarlo en una tabla relacionada. Entonces primero vamos a agregar datos en la tabla de departamentos y después en la tabla empleados. El primer paso es indicar a MySQL que vamos a trabajar con la base de datos mi base. Para eso usamos use y el nombre de la base de datos. Y como decíamos, las siguientes instrucciones se van a ejecutar sobre esa base. Vamos a agregar los primeros datos de la tabla departamentos. Vamos a ver cómo es su estructura. Es con describe y departamentos. Vemos que tiene dos campos. Uno es ID, es numérico, no admite nulos, por eso se debe de ingresar forzosamente un dato. Y al ser llave primaria, este campo no puede estar repetido dentro de los registros. Es decir, no puede haber dos registros con el ID 1 ni con el ID 2. Deben ser únicos en cada uno de los registros. En esa tabla vamos a, para agregar datos, vamos a utilizar insert, into y el nombre de la tabla a la que le vamos a agregar datos. En este caso es departamentos. Y entre paréntesis vamos a ingresar los campos a los que les vamos a asignar datos. En este caso son dos campos, es el campo ID y el campo nombre. Si tuviéramos aquí más campos y algún dato de ellos admite nulos, podemos omitirlo y no asignarle datos. Si todos son not null, o sea, forzosamente requieren un dato, entonces tendríamos que ingresar todos los campos. El siguiente, lo siguiente es ingresar los valores. Es con values y entre paréntesis los valores en el mismo orden que capturamos los campos. Como el primer campo es ID y es entero, le vamos a asignar un valor entero de un 1 y el nombre entre comillas, vamos porque es un campo varchar, va a ser entre comillas, vamos a capturar el nombre del departamento. El departamento va a ser ventas, por ejemplo. ¿Sí? Lo ejecutamos. Vamos a agregar un segundo valor o un segundo departamento. Vamos a modificar el ID por un 2 y en lugar de ventas va a ser compras. Y después el 3 va a ser recursos humanos. Recuerden que en la descripción de la tabla el valor del campo, bueno, más bien el tipo de dato del campo nombre es varchar y de una longitud máxima de 50, por lo tanto no debemos de exceder esa longitud. Ok, con esto lo que hicimos fue agregar tres registros a mi tabla de departamentos. Entonces con insert into lo que hacemos es agregar registros a una base de datos. Ahora, ¿qué pasa si queremos o cómo podemos mostrar qué registros tiene esa tabla? Bueno, eso lo hacemos con select. En este caso, después del select se nombran los campos o los campos que queremos mostrar. Si agregamos un asterisco se van a mostrar todos los campos. Después de select y asterisco lo que se captura es from y después el nombre de la tabla y su punto y coma. Lo ejecutamos y se fijan, aquí está mostrándonos el contenido de esa tabla.
en donde están los 3 departamentos con su ID y su nombre, los que capturamos hace un momento. Entonces select sirve para mostrar registros, insert sirve para insertar registros, ¿sí? Ahora este select, si se fijan aquí se están mostrando los dos más bien todos los campos, los valores de los campos que tiene esa tabla. Si en lugar del asterisco ingreso solamente un campo, con esto me va a mostrar solamente los valores del campo que estoy especificando. Ahora, si ese campo quiero que en mi tabla me lo regrese con un nombre diferente a nombre, después de esto ingreso sin ninguna coma el nombre, renombro, es decir, el campo, solamente para que lo muestre con ese nombre. Va a ser, en lugar de nombre, va a ser nombre departamento. ¿Sí? Entonces el título de este resultado, en lugar de ponerle que es el campo nombre, se muestra con el campo nombre del campo nombre departamento. Esto espero que no los confunda. Nada más es como referencia para algo que vamos a ver después. Entonces de momento solamente vamos a hacer un select con un asterisco, ¿sí? Y ahí está. Bueno, ya tenemos ahora este dato, perdón, registros en esta tabla. Ahora, si por ejemplo nosotros nos equivocamos y en lugar de recursos humanos queremos que se llame RH, lo que podemos hacer es modificar registros. Para eso utilizamos update, después el nombre de la tabla, que es departamentos, ¿sí? Set, y hacemos la modificación que queremos. Decimos el nombre, o más bien vamos a ponerlo con mayúsculas. El nombre, el campo nombre va a ser igual, en este caso acuérdense que es varchar, ponemos comillas y quiero que se llame ahora RH. Si yo lo ejecuto así, todos los registros se van a modificar con este nombre, por lo tanto tengo que hacer un filtro. Entonces esto lo hago con la cláusula where, indico que esa modificación me lo haga para los registros donde el ID sea igual, como es RH, este registro tiene el ID 3, ID sea 3, con esto nada más me va a modificar ese registro. Entonces lo ejecutamos y después mostramos nuevamente los departamentos. Si se fijan, ya se llama RH. Ahora no queremos que exista ese departamento, lo podemos borrar. Borrar registros. Esto se hace con delete, el nombre de la tabla, y si yo ejecuto, delete from el nombre de la tabla. Si yo ejecuto esto, borrará el contenido completo de esa tabla, borrará todos sus registros. Entonces nuevamente lo que voy a hacer es un filtro, uso la cláusula where y digo que me borre de la tabla de departamentos el registro que tenga ID igual a 3. Lo ejecuto y muestro de nuevo el contenido de la tabla y ya no existe ese departamento. Ok, ya en este momento capturamos valores para la tabla de departamentos. Ahora vamos a capturar valores para la tabla empleados. Vamos a mostrar la estructura de la tabla empleados. Bien, y tiene un campo ID, entonces vamos a hacer nuevamente el insert. Insert into empleados, y los campos que vamos a capturar va a ser ID, nombre, edad, número empleado,
y departamento ID. Y después sería values y entre paréntesis en el mismo orden los datos que voy a capturar. En este caso va a ser el ID de ese registro, del primer registro de la tabla de empleados. El nombre, vamos a ponerlo entre comillas porque es varchar. José Luis, vamos a poner José Luis Pérez Rodríguez. Acuérdense de no exceder la longitud del campo. Después la edad, que es entero, entonces va a ser no sé, 25. El número de empleado es varchar y de longitud 10 va a ser el empleado 0025. Ese es su número de empleado. Y después el departamento. Este departamento debe de coincidir con el ID del registro al que queremos asignarle el número de departamento que le queremos asignar a ese registro. Entonces, si nosotros mostramos el contenido de la tabla de departamentos, vemos que bueno, lo queremos asignar al departamento de ventas, entonces el valor del ID departamento debe ser igual a 1. Entonces aquí va a ser un 1 y agregamos el final de instrucción. Con esto, si nosotros vemos la estructura nuevamente de la tabla empleados, vemos que ya están todos los valores de los campos de esta tabla. Es ID, es nombre, edad, número de empleado y departamento ID. Y departamento ID existe dentro de la tabla de departamentos. Entonces ahora lo ejecuto. Dice que se realizó correctamente el insert. Ahora voy a mostrarlo. Select asterisco from empleados. Y aquí está. ¿Sí? Bueno, espero quede claro esto. Cualquier duda pueden hacerme llegar sus comentarios. Hasta luego.